En este video voy a revelar toda la historia de cómo llegué a la compañía. Hola, yo soy Estrella Gómez y bienvenidos por cuarta ocasión a En el Camerino con Estrella. Vamos a platicar sobre Olor a Tierra Muerta. Estaba yo cursando el tercer semestre de la licenciatura en teatro cuando recibí un mensaje dirigido a varias personas donde nos invitaban al Letale, laboratorio experimental de técnicas actorales y lenguaje escénico. Bueno, en ese momento yo no sabía lo que era Letale, pero sí había escuchado hablar de la compañía como una de las más sólidas y había visto 3 de sus montajes: Murciélagos en el Manzano, Fábula de Nunca Acabar y Vértice Guayar. Y entonces me emocioné, pero también me dio mucho miedo y muchos nervios. Y pensé en no ir porque sentía que iba a ser como muy retador. Y sí, desde el día 1 del laboratorio, los ejercicios actorales me parecieron súper retadores. Pasé por experiencias que yo nunca había vivido y me parecía muy interesante la manera de abordarlos. Por eso ese primer día salí como en shock y procesando toda esa información, y un poco más tarde recibí este mensaje de Gilberto, el director de la compañía, y desde el día 30 de enero del 2014 hasta hoy. Olor a Tierra Muerta es una obra post-apocalíptica, ya sin ningún tipo de orden social. Ya había colapsado el sistema y ya los seres humanos estaban buscando sobrevivir o encontrar un nuevo orden. Fue el primer montaje en el que Gilberto nos pidió que nombráramos a nuestro personaje, con la premisa de ponerme el nombre de una persona que conociera que consideraba que podía sobrevivir a un apocalipsis. Yo me nombré Hayam como mi hermano mayor. Mi hermano toda la vida dijo que le gustaría vivir un momento catártico de la humanidad, un momento memorable. Le entusiasmaba la idea de vivir algo muy impactante que pasara de generación en generación en generación. También me puse Hayam por su manera de reaccionar en situaciones de alto riesgo, como hay una ocasión en la que recuerdo que íbamos en un paseo familiar en carretera y nos tocó un tramo de neblina súper espesa. Mi hermana, mi mamá y yo íbamos súper asustadas y mi hermano fue el primero en reaccionar, en salirse por la ventana con una lámpara de mano alumbrándole el camino a mi papá que iba manejando. Durante los ejercicios previos y ya el montaje sí reaccionaba como yo, pero también en muchas ocasiones transmigraba a mi hermano como si él estuviera en esa situación, que es lo que él haría. Hubo una experiencia que rescaté para poder realizar los ejercicios y el montaje en general y poder comprender un poco la situación en la que se encontraban los personajes. Gilberto nos pidió que rescatáramos una experiencia que hayamos tenido así de impactante, o que nos haya provocado mucho miedo, o que haya provocado un gran impacto tanto en mi persona como en mi contexto. Y yo rescaté la experiencia que tuve en el terremoto del 2010 aquí en Mexicali. De hecho, en ese terremoto yo estaba con el hijo de mi hermano mayor y ahí hubo un punto de encuentro entre el personaje que estaba trabajando y la situación límite que viví con mi sobrino. Eso me ayudó a hacer uno de los relatos más importantes de mi personaje, que era el momento en que ocurría la catástrofe. No había una catástrofe definida. Como cada quien trabajó con alguna en particular, cada quien tenía diferentes catástrofes, porque había ocurrido el apocalipsis o porque había llegado el desastre. Y hay un momento en el que relatamos el momento justo en que todo ocurrió. Y mi imagen venía de ese momento del terremoto con mi sobrino, pero en la situación familiar como si yo fuera mi hermana. Yo de ese relato recuerdo que yo como Hayam llegaba a mi casa derrumbada por el terremoto y entre los escombros quería encontrar a mi hijo Sael. Esto reaccionando como si yo fuera mi hermano mayor. Entonces yo hacía un lazo mucho más fuerte con la persona que estaba buscando, que era un hijo, algo que yo no podía tener en mi vida real porque yo no soy mamá. Ponerme en el papel de mi hermano es lo que me ayudaba a mí comprender esa situación de desesperación y de miedo de que algo le hubiera pasado. Y ese texto de hecho no existe.
busqué el texto y solamente dice relato improvisado. Y así en diferentes momentos de la obra no teníamos algo que decir en concreto, sino que debíamos improvisar con base a nuestras experiencias o imágenes que trabajamos en los ejercicios. Teníamos como una estructura y ahí venía improvisar, discusión sobre esto, que como les comento en otros montajes, si existen esos textos posterior a los ejercicios, era volver a recordar y volver a decir el texto como si fuera la primera vez. Yo creo que Gilberto hizo eso para que nosotros no nos aprendiéramos el texto en sí y mejor volviéramos a esa imagen que nos estimulaba. Otra de las importantes características de este montaje es que no estaba diseñado ni pensado para un teatro formal. Este montaje buscaba que fuera hecho en lugares que habían sufrido algún tipo de destrucción. De hecho, el estreno fue en una fábrica de ladrillos abandonada, muy antigua y ya muy deteriorada. De hecho, antes de empezar la obra, el público podía explorar y caminar por la fábrica de ladrillos. A 3 personas del público se les colocaban unos audífonos con micrófono con los que tendrían comunicación con alguien que les daría indicaciones. Ellos serían los guías del público y eran 3 grupos. Y el guía recibía instrucciones y si era necesario se las compartía a su grupo. Y llegaba un momento en el que se les pedía que se sentaran. Y una vez empezada la obra, a los guías también se les daba indicaciones de acciones que tenían que hacer durante la obra para que realizaran acciones que intervenían con la historia. Por ejemplo, acércate a esa caja y saca lo que hay adentro. Abre la carta y léela a todos. O decir que uno de los personajes tenía agua y no le había dicho a nadie. Y ese tipo de indicaciones que de repente algunas personas del público accionaban cuando nosotros estábamos actuando. Otra manera de participar activamente del público es que todos los que estábamos ahí éramos parte de un grupo de supervivencia. Cuando había algún conflicto en la historia, los personajes podían someterlo a votación y la gente votaba dependiendo de lo que hacían o dependiendo de su criterio. Por ejemplo, si alguno de los actores realizaba algo que fuera en contra del grupo, podíamos votar para que se fuera o darle otra oportunidad y se quedara. Otra manera de participar activamente en el montaje era iluminando la escena. Como no había lámparas en el lugar, se le entregaba a las personas unas lámparas de mano con las que ellos podían alusar la acción o la escena que querían ver. Creo que además de la experiencia de ver la historia, era vivir la experiencia de estar en una simulación muy real, de estar en un momento así, apocalíptico, estar en ese lugar, por tener esa participación, por lo que pasaba con los personajes. Creo que era una experiencia muy completa que te llegaba a estimular a estar en una situación límite como esta. Este montaje lo recuerdo con mucho cariño, además de ser el primero que hice con Teatro del Incendio y tener estas dinámicas con el público y este dispositivo fuera del teatro. Además, por ser mi primera obra, mi familia viajó de Mexicali a Tecate para verla. Así como mis amigos también fueron a verme al primer montaje fuera de la universidad. También fue mi primer cheque como actriz. Por eso tengo guardado el sobrecito donde dice Olor a Tierra Muerta, que ahí venían mis honorarios. Y bueno, Olor a Tierra Muerta ya no forma parte de nuestro repertorio, pero si vieron este video y creen que deberíamos de remontarla, escríbanlo en los comentarios. Queremos nueva versión de Olor a Tierra Muerta. Y bueno, flamitas, eso ha sido todo por este video. Recuerden, si llegaron hasta aquí, vamos a escribir Flamita Apocalíptica. Oigan, pues ya es el cuarto en el camerino con Estrella. Si no han visto los otros videos, vayan a verlos. También los otros videos que han subido mis compañeros. Estamos a punto de darle fin a esta sección, pero si quieren seguir viendo esa sección, también déjenlo en los comentarios. Adiós.